Hola amigos, aquí empieza nuestro programa. Bueno, está iniciándose la época carnavalera. Lo que no hemos dejado atrás ha sido el frío y la lluvia y ese viento. Bueno, que lo que es la lluvia pues nos ha venido bien, las islas están más verdes y bueno, pues las presas están llenándose. Y eso es importante para nuestra agricultura y total para nuestra economía. Pero vamos al deporte, que es lo que nos interesa, y hoy destacamos ese encuentro de Copa Europea del Gran Canaria ante el Palacanestro de Trieste. También seguimos hablando de competición europea con el Guagua Las Palmas, que se enfrentaba al Lip Praga, y como no, esa final de segunda categoría de la lucha canaria que enfrentaba al Unión Agüimes con el Santa Rita. Así que sin más retraso damos paso ya a nuestro canal deportivo. Hasta ahora. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. El ahorrador de electricidad Estaminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Estaminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Estaminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Estaminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. ¿Listos para descubrir los secretos de un libro mágico? Acompáñanos en este viaje encantador. Su portada promete una aventura. Lentamente, se abre, revelando mis personajes. Y con un destello de luz, salen de sus páginas. Cada personaje trae su propia historia. Bailan, pintan, crean y tejen cuentos que cautivan el alma. En este reino mágico, la creatividad no tiene límites. Entonces, ya sean escritor, artista o un soñador, recuerda, su imaginación puede darle vida a cualquier cosa. Abre este libro de maravillas y observa cómo cada personaje salta de las páginas. La magia está dentro de cada uno. ¿Listos para pasar la página? Descubramos su magia juntos. El Gran Canaria no lo está haciendo bien en estas últimas jornadas. En la ACB, bueno, pues no levanta cabeza. Y en este caso, en la competición europea, pues se enfrentaba en el Gran Canaria Arena al Palacanestro de Trieste. Al final perdían ante los italianos por 71-77. Mal partido del Gran Canaria en esta ocasión en la Basketball Champions League, en su encuentro del martes por la noche en el Gran Canaria Arena.
al perder con el Palacanestro de Trieste por 71-77, alargando su mal momento de juego, que ya estaba refrendado en los últimos partidos de la CB, que los terminaba con derrota. Desde el primer cuarto se veía venir que el equipo italiano venía con la lección aprendida de los puntos débiles del equipo amarillo. A falta de 4:32 para el final del cuarto se iban 9-15. Parecía que con la incorporación de Robertson y después de un triple conseguido por el americano que empataba 15. Puro espejismo, el Trieste se llevaba el parcial 21-26. En el segundo cuarto el Gran Canaria intentó remediar la situación y Robertson y Tovey encabezaron el ataque amarillo y consiguieron llevarse el parcial por 18-12 y de alguna manera conseguir llegar al final de la primera parte con un marcador favorable por un punto, 39-38. El tercer cuarto sería el de los despropósitos, sobre todo del lado local, porque sobre todo en los primeros minutos del cuarto casi no se movía el marcador. Pero los italianos se imponían en el parcial 13-15 y el marcador al final del tercer cuarto 52-53. Todo quedaba para el final. En el último cuarto lo dominaría el Palacanestro, que jugó con los tiempos del cuarto y eso le posibilitó el que pudiera hacerse con el parcial por 19-24 y un marcador final de 71-77. Máximo encestadores serían Pelós con 19 puntos por el Gran Canaria y Ramsey con 21 por el Palacanestro Trieste. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Staminal es autoinstalable y no consume electricidad. Staminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, la seguridad del ahorro. Con más dificultades de las previstas, el Guagua Las Palmas conseguía esa victoria en la Champions League, en este caso frente al equipo de Chequia, el Lviv Praga. Se decidía todo en la muerte súbita o el tie-break. Final victoria de los canarios por 3-2. Encuentro entretenido el que disputaron en la noche del jueves en el Gran Canaria Arena, correspondiente a la Champions League de vóley entre el Guagua Las Palmas y el Lviv Praga, y que terminaba con victoria canaria por 3-2 después de adjudicarse el tie-break, dejando así la última plaza del grupo al equipo checo. Empezaba el primer set con dominio de los amarillos, con marcadores favorables de 9-5 y 13-8, que obligaba al técnico checo, el argentino Arriaga, a pedir tiempo muerto. Pero la conexión Bruno Becerra impedía cualquier reacción visitante del Guagua. Se adjudicaba el set por 25-16, después del punto de ataque del local Ramos. El segundo set empezaba con un visitante, Lucas Conde, que imponía su ley con 6-9.
Camarero pedía tiempo muerto, pero el Praga estaba decidido a hacerse dueño y señor del set, y así lograba imponerse por 21-25. Se igualaba la contienda. El tercer set comenzaría muy igualado con 7-7 en el marcador hasta que un impecable Juan Torena, acompañado por Becerra, tomaban distancia en el electrónico del Gran Canaria Arena, que le permitía hacerse con el set por 25-21. El cuarto set sería un calco del segundo y en donde los checos se fueron poco a poco imponiéndose gracias a la actuación de Conde y Benda, terminando 19-25. Los visitantes forzaban el tie break. La muerte súbita comenzaba con un cambio de camarero de un exacto Juan Torena por el belga Rousseau, que posibilitaba que se marcharan por 4-1. Aunque los checos lo intentaron, Spencer, Walla y Bruno forzaron un segundo tiempo muerto de su rival, al colocar el 11-8 en el marcador. Al final, se imponían en el tiebreak por 15-11 y un triunfo final por 3-2, que le permite ir con más posibilidades a su encuentro en suelo italiano para enfrentarse al próximo miércoles al Perugia. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. De espectáculo se puede calificar lo que fue ese encuentro de la Liga Guerreras Iberdrola en la noche del sábado en el pabellón Antonio Moreno de la ciudad de Telde, que enfrentaba al Rocasa Gran Canaria frente a un Superamara Vera Vera. Primer clasificado, en este caso el Vera Vera, contra el tercero, el Rocasa Gran Canaria. Gran victoria del Rocasa Gran Canaria ante el líder, el Superamara Vera Vera, por 25-24 en la tarde del sábado, en su pabellón del Antonio Moreno de la ciudad de Telde, en encuentro correspondiente a la jornada 16 de la Liga Iberdrola. Comenzaban los primeros minutos con igualdad o con pequeñas diferencias favorables al Rocasa, 2-2 y 5-4 a los 5 y 10 minutos respectivamente. A partir de ahí, el líder dio un golpe sobre la mesa y dándole la vuelta al marcador se colocaba por delante 6-7, 7-9 y 7-12 a los 15, 20 y 25 minutos respectivamente. El Rocasa reaccionaba en los últimos 5 minutos y lograba reducir distancias, dejando un marcador de 10-12 al final de la primera parte. Los primeros 5 minutos de la segunda parte serían favorables al equipo vasco, que se imponía por 15-14, pero el Rocasa, después de unos ajustes tácticos, no dejaba lograr ponerse por delante en el electrónico, 19-17, 22-21 en el minuto 40 y 45, respectivamente. Los siguientes 5 minutos vería un gran Rocasa dominador,
que se imponía por 24-21. Parecía que los puntos se quedaban en casa. A partir de ahí surgió un Vera-Vera que hizo un último esfuerzo para ganar el partido, pero que el equipo toldense supo contener y llevarse finalmente la victoria por 25-24. Máxima goleadora serían Larissa da Silva con 6 goles por el Rocasa Gran Canaria y el Álvarez y Linda Tapchet con 5 por el Vera-Vera. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estamina, la seguridad del ahorro. Llegamos al momento importante, el momento de los deportes autóctonos como es la lucha canaria. En el terreno municipal de vecindario se celebraba esa final de segunda categoría entre el Unión Agüimes y el Santa Rita. Todo un espectáculo. El Unión Agüimes se proclamaba campeón de la segunda categoría al vencer en la noche del viernes en el terreno municipal de vecindario al Santa Rita por 12-8. Los inicios de la luchada fueron igualados, así lo decían los marcadores parciales, 2-2, 3-3 y 4-4. El Agüimes cogía delantera en el electrónico, 6-4, después de que Francisco Martín eliminara a Josimar Rubio. La reacción del equipo del Lomo de los Frailes nos hacía esperar y lograban empatar a 6 después de que el destacado sea Alan Martín derrotara a Pedro Suárez. El Santa Rita se adelantaba en el marcador 6-7, después de que Guaire Rodríguez caía ante Benearo Hernández. Pero el Agüimes no quería que se distanciara en el resultado y empataba a 7 y posteriormente a 8, después de que su puntal C le daba las 2 seguidas a Benearo Hernández. A partir de ahí el Agüimes siempre llevaría la delantera. 9-8 después de que su destacado C, Jonay Roque, tumbaba al destacado A del Santa Rita, Santiago Santana. 10-8. David Medina, destacado B del Agüimes, le daba las 2 seguidas al veterano Joan Lajo. Se llegaba al marcador de 11-8 a favor del Agüimes. Santiago Santana eliminaba al destacado B del Santa Rita, Rafa Santiago. Se esperaba la última luchada de la noche, en el que se enfrentaban Jonay Roque por el Agüimes y Alan Martín por el Santa Rita. La victoria sería para el primero que le daba las 2 seguidas al capitalino. El Unión Agüimes se proclamaba campeón de la segunda categoría.
¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y todas. Bueno, un año más la UIME se proclama campeón. Esto tiene un gran trabajo detrás de la directiva, de su presidente, que de aquí quiero felicitar el trabajo que hacen cada día. Y bueno, hemos visto también que en la lucha de hoy pues, ha sido un trabajo en equipo, ¿no? Desde Guaira al principio, Roque que se ha salido, Aitor. Eso es buena señal, que Aitor no esté en la tabla de máximos tumbadores, significa que este año el equipo haya una mano, que Aitor ha hecho su trabajo, que todos están progresando. Y hoy hemos disfrutado de un gran espectáculo. Felicitar a Santa Rita también y a toda la afición. Y nos seguimos viendo por los terreros y una vez más enhorabuena a la Unión AUIME. Bueno, concluye una nueva edición de la final de la segunda categoría de la Liga de Cabildo. Aquí en Vecindario, un espectáculo impresionante, muy bonito. Finalmente 12-8 se llevó el gato al agua en la UIME, en el que yo creo que la clave estuvo entre la pega entre Jonay, Roque y el Faro. Finalmente le dio las dos Jonay. Yo creo que ahí ya fue cuando se desequilibró la lucha y finalmente la UIME creo honestamente que hoy ha sido justo ganador. Y bueno, ahora empieza la Copa, después la lucha corrida. En fin, tenemos las tres categorías ahí muy vivas y esperemos que la gente, el aficionado siga disfrutando de la lucha canaria, porque eso al final lo que estamos intentando hacer desde el Instituto Insular de Deporte. Un hermoso espectáculo que hemos vivido esta noche, una gran luchada, las que hacen afición, dos equipos que han peleado muchísimo durante toda la temporada. Desde luego es una enorme satisfacción comprobar además cómo responde la gente ante una competición de estas características. Enhorabuena a la UIME, pero también ha hecho un papel extraordinario Santa Rita y bueno, ojalá sigamos teniendo así los terreros llenos con tanta gente y con una competición que ha resultado además un éxito extraordinario. El ahorrador de electricidad Staminal, tras muchos años de instalación en Canarias y ser elegido como producto del año en ahorro energético a nivel nacional, le ofrece la posibilidad de ahorrar de un 15 hasta un 35% de su consumo en su factura de electricidad. Sea cual sea su negocio local o industria, Staminal tiene el ahorrador que se adapta a sus características. No se fíe de las imitaciones, Staminal solo hay uno, con las homologaciones de la comunidad internacional. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten a la economía de su negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador industrial de energía Staminal, la solución a su excesivo consumo energético. Recuerde, ahorre de un 15 a un 35% de su factura de electricidad. El TED Deportivo no lo está haciendo bien esta temporada en esta segunda división del fútbol sala femenino español, ya que los resultados no le están acompañando. En esta ocasión se enfrentaba al Nou Turia con el solo objetivo, o el único objetivo, de la victoria. Mal partido del TED Deportivo en la tarde del sábado en su pabellón de la Ciudad Deportiva Gran Canaria ante el Nou Turia Fútbol Sala y que terminaba con empate a 0 en encuentro correspondiente a la segunda división del fútbol sala femenino español. Empezaba el encuentro con mayor dominio del equipo teldense ante un equipo que andaba por debajo del TED Deportivo en la clasificación. Ese ataque canario fue infructuoso ante la portería valenciana, defendida por Nayara Rodríguez. El equipo valenciano, a medida que pasaban los minutos, empezaba a acercarse con peligro a la portería canaria, teniendo que emplearse a fondo su portera Verónica Rica. No se movería el marcador, terminando los primeros 20 minutos con el resultado inicial de empate a 0. La segunda parte sería más de lo mismo, con un TED Deportivo intentándolo sin lograr batir la portería visitante y un Nou Turia creciéndose por minutos y poniendo en peligro la portería teldense. Fueron transcurriendo los minutos sin oportunidades claras de gol para ninguno de los dos equipos, y así hasta llegar al final del encuentro con el marcador de empate a 0. Ni vencedores ni vencidos.
El TED Deportivo, después de este encuentro, ocupa la 9ª posición, a muchos puntos de diferencia de los primeros clasificados en la tabla que dan lugar al ascenso de categoría. Mucho tendrá que poner encima de la mesa el equipo teldense si quiere no perder opciones definitivas de ascenso a la primera división. El ahorrador de electricidad estaminal es el único aparato del mercado comprobado que reduce el consumo de electricidad después de haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte a su economía familiar. Estaminal es autoinstalable y no consume electricidad. Estaminal le garantiza una reducción de un 20 hasta un 35% de su recibo de luz. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos ya al 928-481-249. Recuerde, puede ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, la seguridad del ahorro. Hola, buenas noches, aunque estamos de día, pero buenas noches. Estamos en la entrevista del canal deportivo. Estamos en el 2026, en estos inicios del 2026, estamos en Arrecife, en Lanzarote, y hoy vamos a hablar de piragüismo. Vamos a hablar de piragüismo con el presidente de la Federación Canaria, José María García. Bueno, pues todo un deporte que, sobre todo en los últimos tiempos, está consiguiendo muchísimos éxitos, sobre todo en las pruebas de mar abierto, que bueno, que Canarias pues ha pasado a ser potencia a nivel nacional, incluso internacional. Buenas noches, José María, aunque estamos de día, pero bueno, el programa se emite de noche, está claro. Estaba diciendo que, bueno, sobre todo el tema del mar abierto, de esas pruebas en mar abierto, Canarias se ha convertido en una potencia, no solo a nivel nacional, sino internacional, ¿no? Sí, efectivamente, llevamos una constancia y ya un bagaje que nos avala en ese aspecto y estamos consolidados en la élite del piragüismo en calles de mar, tanto nacional y ya internacionalmente con varios deportistas, tanto mujeres como hombres, que destacan y tienen ya un palmarés pues, muy reconocido. Hacemos un balance de este año 2025, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo clasificarías tú? Pues yo creo que el 2025 ha sido un año de confirmación en lo que te venía diciendo antes, tanto Gran Canaria como Lanzarote, pues que ya llevan pues, una trayectoria importante, se siguen manteniendo en la élite y bueno, tenemos otras islas como es Tenerife, que parece que está empezando a despertar otra vez y se están interesando por la base, porque piragüismo sigue habiendo, pero nos faltaba la base. Tenemos un proyecto que ya ha empezado en 2025 también a desarrollarse con el barco Dragón, con la inclusión en el club Radazul, que han cedido instalaciones y que lo está llevando Óscar y Claudia, y la verdad que está teniendo mucha aceptación con la a la asociación AMATE, que es de cáncer de mama. Y después tenemos a un club nuevo que viene del salvamento y socorrismo, pero que ahora está en Las Teresitas haciendo piragüismo, sobre todo con pistas olímpicas, porque por sus características y demás querían hacer más esta modalidad. Y
tenemos también al Club Náutico de Tenerife que parece que va a arrancar y tenemos al Radar Azul que me han llamado interesado en crear una sección. Entonces, bueno, a mí me ilusiona pues que también en islas donde teníamos piragüismo pero no teníamos la base, que se empiece a reactivar, y en Fuerteventura pues estamos trabajando en ello para que no se pierda y se afiance otra vez el piragüismo, porque tenemos gente muy buena en Fuerteventura, pero no hace falta más juventud, más relevo. Entonces, este 2025 pues ha sido un año muy bueno. Muy bueno. Las islas como La Palma, La Gomera y el Hierro, el presidente está pensando también en llegar hasta esas islas. Sí, en 2026 y en La Graciosa también. Es La Graciosa. Es La Graciosa también. Es la octava isla. La octava isla. Estamos intentando implementar un programa para que se pueda consolidar el piragüismo en esta isla y que sea pues una opción más de deporte pues, para todos los canarios y la gente amante del piragüismo. Uno de los proyectos que aquí en la isla de Lanzarote y patrocinado por el Gobierno de Canarias por un lado y por el Ayuntamiento de Arrecife, se han hecho un proyecto muy interesante que se ha mezclado cultura con deporte, se ha mezclado el piragüismo con historia, ¿cómo así? Pues en Lanzarote se lleva trabajando con el piragüismo y se ha intentado durante mucho tiempo pues, de que el piragüismo esté conectado con la sociedad. Y creemos que es fundamental de que la práctica deportiva venga acompañada pues, de un conocimiento tanto de la historia, de la cultura, del patrimonio que tenemos y del medio que nos rodea, del conocimiento de ese medio marino, también del conocimiento pues, cuando salimos de todas las aves que hay y de la conservación del medio, porque sin ello tampoco se puede hacer deporte. Entonces claro, es fundamental que demos a conocer a través del deporte pues, toda esta riqueza que tenemos, toda esta historia y este patrimonio tan impresionante que hay en una marina que es espectacular aquí en Arrecife y a través de los institutos, de colegios, de asociaciones, se abre con el ayuntamiento, se hizo de una manera, con el Gobierno de Canarias, con la Viceconsejería de Deportes se ha hecho de otra y han pasado muchísimas personas, casi 2000 y claro, al final es un campo que no teníamos explorado, por decirlo de alguna manera, y que te das cuenta de que tiene una aceptación enorme y se valora muy positivamente por todos los colectivos, por el profesorado, por el alumnado, y nosotros nos complace y nos enorgullece pues este tipo de actividades, a ver si podemos seguir implementando todo este tipo de acciones en el resto de la isla y que se combine deporte con este tipo de acciones que creo que son muy buenas y muy interesantes. Hablamos del deporte paralímpico para canoa. Se está trabajando también incluso con resultados. Tenemos algún deportista que está a nivel de centro de alto rendimiento y con muchas posibilidades. Sí, en 2024 se hicieron a través también del gobierno y del relevo paralímpico unas jornadas de captación que se hicieron en Gran Canaria y creo que también en Tenerife. Y bueno, pues de esas personas que con discapacidad que acudieron a esa jornada, pues vieron que habían algunas de ellas que podían practicar piragüismo y que era interesante. A mí, Mariona, que es la persona que lleva el
el tema de relevo paralímpico, me contactó conmigo y me dijo de un chico que vivía en Corralejo, en Axel, y bueno, que este hombre pues había tenido un accidente, no fue por el accidente, fue por una complicación en una operación y perdió una pierna, la pierna izquierda. Y bueno, me reuní con él y en 2025, a principios, en enero, empezó en una piragua de plástico que vino aquí a Lanzarote y bueno, ha tenido una evolución espectacular. Y ahora mismo pues está ya concentrado en Murcia, en el CAR de Murcia, con una evolución espectacular y está tanto la Federación Española, la Federación Canaria, el Club de Piragüismo Marlines y bueno, y todo el piragüismo canario. Tenemos el apoyo del Cabildo de Fuerteventura, el Ayuntamiento de Oliva y también el Cabildo de Lanzarote y el Ayuntamiento de Arrecife y obviamente el Gobierno de Canarias. Todo el mundo pues se ha volcado y se está trabajando en este proyecto tan bonito y tan emocionante que se me ha abierto unas expectativas pues nuevas, muy nuevas, muy novedosas. Y expectativas buenas, ¿no? Como buenas, sí, la evolución. Puede llegar a lo más alto, ¿eh? La ilusión es que pueda llegar a los Juegos de 2028 en Los Ángeles y bueno, está trabajando muchísimo y ya te digo, la evolución es espectacular y todo apunta a que nos pueda dar alegría. Después, esto, a mí no me gusta decir que es una lotería porque no es cierto, esto se consigue a base de trabajo, de esfuerzo y de mucha gente pero que hay detrás. imagino que otros competidores estarán igual, trabajando mucho. Claro, ese es el tema, que aquí nadie te regala nada. Entonces, esto, y tienes que tener ese puntito de suerte también, que a veces los mejores no llegan. Y bueno, de lo que me siento orgulloso es de ver a una persona que cuando lo conocí, pues es una persona que está entera y demás, pero no dejaba de venir de un trauma importante, perder una pierna y cambiarle su estilo de vida y demás, y que siendo joven y demás ha sabido, pues como el ave fénix, ¿no? De sus propias cenizas se ha reinventado y bueno, el piragüismo ha sido una motivación que creo que le ha venido muy bien y bueno, ahora tiene una perspectiva de vida muy ilusionante y muy importante. Las instituciones públicas, ¿cómo tratan al piragüismo canario? Y hablo de las instituciones canarias públicas. Yo creo que cada vez nos tratan mejor. Es cierto que no dejamos de ser un deporte minoritario, y lo digo minoritario por el número de licencias y comparado con deportes, pues, fútbol, balonmano, baloncesto, no podemos competir con ellos, porque las infraestructuras que hay también son las que hay, y si tuviéramos muchísimas bases náuticas, pues habría más piragüismo. La realidad es que con lo que hay tenemos mucha calidad. Entonces, con el trabajo de todo el mundo, que es mucho y es de agradecer, pues se nos respeta y se nos trata cada vez mejor. Y se subvenciona porque lo importante es que reciba ayuda el piragüismo canario a través del Gobierno de Canarias, de los cabildos, de los ayuntamientos. A nivel de federación, donde se recibe el dinero del Gobierno de Canarias, y que, bueno, en estos 2 últimos años pues ha cambiado un poco la forma de entender el deporte como se venía haciendo hasta ahora, y ahora se trabaja con presupuestos, se trabaja con unas cantidades que te dan para hacer bastantes cosas. Nosotros como piragüismo estamos dentro del protocolo que ha hecho la Viceconsejería de Deportes de Desplazamiento, y eso pues te da una garantía de
de ayudas a los clubes para que se puedan desplazar y a lo que es a la propia federación para la organización de las pruebas autonómicas. Y después a nivel de cabildo y ayuntamiento, pues ya depende un poco de los clubes, pero que también se está trabajando en Gran Canaria, por ejemplo, a la delegación de Gran Canaria se le está ayudando también, tanto a la federación, sí, cabildo y ayuntamiento y también a los clubes, pues las dos instituciones también se están portando bien, y en Lanzarote, pues en el que en Fuerteventura también el cabildo siempre con la delegación ha trabajado, y después, bueno, pues los clubes, según la actividad que tienen y lo que ellos presenten, pues las subvenciones son de concurrencia, pues depende un poco de lo que cada uno se quiera preocupar. Pero bueno, que hay ayuda, la ayuda hay que pedirla, como es lógico, si no se pide no te llega. Y nada, yo quejas no tengo. Es verdad que antes recibíamos menos y ahora pues cada vez estamos mejor, y esto pues hace también que puedas crecer más. Claro. Las relaciones con los clubes por parte de la Federación Canaria, bueno. Sí, nosotros no tenemos problemas con los clubes. Club. Estamos para ayudar. Obviamente cada club son entidades privadas y cada uno tiene su pensamiento y su modo de ver y de entender el piragüismo, y es muy lícito. Nosotros intentamos marcar unas directrices que sean comunes y demás. Hay veces porque no llega a gusto de todos, pero bueno, eso es normal, ¿no? Es lo normal. Yo creo que hay que respetar la opinión de todas las personas, y que todo el mundo tiene derecho a opinar. Después también están las realidades que muchas veces pues existe, creo que un desconocimiento de muchas cosas que no se pueden hacer porque no te dejan, pero bueno, una relación cordial, y creo que es lo lógico para poder seguir creciendo. ¿Los medios de comunicación cómo tratan al piragüismo? ¿O no lo tratan? Sí, yo creo que bastante bien. En 2025 ha habido mucha repercusión de piragüismo, sobre todo en medios locales. ¿La prensa escrita? Sí, en prensa y televisión. Y en televisión canaria. Es más, yo creo que bastante bien. Lo digo, para hacer el deporte que somos tenemos una cuota importante. Cuando hablamos de licencias, ¿cuántos más o menos aproximada, más o menos? En 2025, bueno, nacionales sobre unas 400 más o menos, por ahí andamos, y después este año se han hecho muchas licencias autonómicas. Gente que no realiza competiciones nacionales, no van a competiciones nacionales y hacen deporte aquí a nivel autonómico, gente que no compite y que quiere practicar deporte, entonces van a la licencia autonómica, y después tenemos de las actividades que desarrollamos y que son de un día y demás, que hacemos licencias de un día, porque nosotros al ser clubes deportivos o lo que hacemos a nivel de federación, no podemos hacerlo sin licencia, tiene que ser una licencia. Y bueno, pues con todas esas, más de 6.000. Sí. Son bastantes, mucho, ¿no? Sí, son muchas, sí. Iba a decir yo que, claro, estamos hablando de muchas licencias, ¿no? Sí. O sea, eso también las autoridades lo verán, ¿no? Las instituciones, ¿no? Claro, el volumen que empieza a pasar con todo este tipo de actividades además es muy grande. Entonces, eso, quiera o no, después te va dejando también un residual. Hay gente que no ha probado nunca el piragüismo, lo prueba, le gusta y ya empieza a practicarlo. Entonces, bueno, a base de la cantidad, pues viene la calidad, y tienes que hacer pues jornadas abiertas, todo este tipo de cosas, para que la gente conozca el piragüismo y le apetezca practicarlo, y después se enamore de él. Estamos llegando al final de la entrevista.
¿Cómo te gustaría, como presidente de la Federación Canaria, que caminara este piragüismo canario? ¿Hacia dónde quieres tú que vaya? A mí que ya cada año pues uno es un poquito más mayor y ya vas viendo que te va quedando menos. Esto es así, es ley de vida. Y a mí me gustaría dejar un legado de un piragüismo consolidado, un piragüismo fuerte, estructurado e ilusionante. Y con un objetivo que vea a un deportista en unos juegos, aunque sean paralímpicos, olímpicos, me da igual, pero es una ilusión que me ha surgido nueva y que creo que es un reto muy, muy bonito. Bueno, que así sea, José María, bueno, porque ya sería el legado último, el tener un deportista paralímpico olímpico en unos Juegos, ¿no? Sí, a mí desde 2006, son 20 años, he visto crecer lo que es esta modalidad del kayak de mar, de hacernos un referente a nivel nacional y internacional, y haber organizado pues competiciones muy importantes y haber hecho un mundial que quedará como referente por el nivel organizativo y de dificultad en el que se hizo. Pues entonces dice, bueno, ¿y ahora qué más? ¿No? Pues ahora sale esto y es una expectativa nueva, pero también no es menos cierto que cuando uno crece, crecer, entre comillas, puede ser fácil, lo difícil es mantenerlo. Eso está claro. Pues José María García, presidente de la Federación Canaria, gracias por atendernos, como siempre, y bueno, pues desearte lo mejor y que ese último objetivo que tiene el presidente, bueno, pues que lo veas y que sea, bueno, pues ese legado, sea también esa participación olímpica que será ya lo máximo. Sí, yo nunca marco el último, porque también estoy ilusionado con la inclusión, veo a las señoras con el tema del cáncer y la ilusión que te transmiten cuando se montan en ese barco. Entonces, hay muchas cosas nuevas, muchas cosas bonitas. Esto es... Pues que siga. Que siga, que no pare. Gracias, José María. A ustedes. Bien, pues el programa continúa, no se vayan porque todavía queda mucho deporte. Hoy hemos escuchado a José María García, presidente de la Federación Canaria de Piragüismo. Hemos aprendido un poquito más de este deporte que ahora mismo, y nunca mejor dicho, está en la cresta de las olas y que va a seguir por muchos años, bueno, pues en esas licencias, el número de licencias que ahora mismo José María me ha dejado asombrado. Sigan, que el programa continúa y yo los veo la semana que viene. Hasta siempre. Importante victoria del Arucas Tenis de Mesa en la mañana del sábado en su cancha de Liet Domingo Rivero, al derrotar al Dédalos de Tenerife por 4-3 y de camino a mantenerse en los puestos medios de la clasificación de esta segunda división del tenis de mesa español. Los resultados parciales serían: Luis Mederos caía ante Samuel Alcabe por 2-3, 8-11, 9-11, 11-4, 11-8 y 9-11. Akash Karnani derrotaba 3-0 al Raúl Rodríguez, 11-9, 11-4 y 11-8. Se empataba la contienda a 1. Lorenzo Díaz caía ante Israel Delgado por 0-3 con parciales de 10-12, 8-11 y 7-11. Mientras que Luis Mederos derrotaba a Raúl Rodríguez por 3-0 con parciales de 11-8, 11-7 y 11-9. Lorenzo Díaz derrotaba a Samuel Alcabe por 3-1, 11-7, 11-9, 9-11 y 11-8. Y Akash Karnani perdía en su enfrentamiento con Israel Delgado por 0-3. Se llegaba al partido de dobles para el desempate. La pareja Gran Canaria Díaz Karnani derrotaba por 3-0 a la pareja tinerfeña Rodríguez Delgado con parciales de 11-6, 12-10 y 12-10. Al final, victoria de Arucas por 4-3 ante el Dédalos Tenis de Mesa Santa Cruz. En el total de juego sería favorable a Arucas por 14-10.
Importante victoria la conseguida por el Club Balonmano Galdar en la noche del viernes en su pabellón del Juan Vega Mateo ante el Culleredo por 33-24, lo que permite al equipo local subir posiciones en la clasificación de primera división del balonmano español masculino. Empezaban bien las cosas para los de Galdar, que en los primeros 5 minutos se imponían por 4-0. El Culleredo reaccionaba y acortaba diferencias en el electrónico, 6-3 y 7-5, a los 10 y 15 minutos respectivamente. Un arreón de los galdenses hacía que se aumentara la diferencia hasta llegar al 14-9, máxima diferencia de 5 goles, al final de la primera parte. La segunda parte sería de dominio total y absoluto del Galdar, con marcadores de 20-15 y 23-16 a los 40 y 45 minutos. El equipo gallego lo intentaba, pero los gran canarios estaban decididos a conseguir la victoria, y así llegaban al final del encuentro con máxima diferencia, de 33-24. Máximos goleadores serían Marcos Santiago con 6 goles para el Galdar y Alejandro Gómez con 10 por el Culleredo. Se celebraba, organizado por la Federación Insular de Tenis, el Campeonato Juvenil de Gran Canaria, que se iba a celebrar desde el 23 de enero hasta el 1 de febrero. Las categorías en que se competiría serían sub-10, sub-12, sub-14, sub-16 y sub-18, tanto en masculino como en femenino. Algunos resultados de estas primeras rondas serían: en sub-14 femenino, Daniela Delgado caía ante Sara González por 0-2. Amaya Remírez vencía a Sara González por 2-0. Amaya Torres derrotaba 2-0 a Adriana González. Y Sara Vázquez hacía lo propio también por 2-0 a María del Valle Pérez. Eva Galloso lograba vencer por 2-0 a Sol Victoria Agostini. En masculino, Enzo Pasoni derrotaba 2-0 a Eric García. La competición terminará el próximo 1 de febrero y de las que saldrán los representantes para el Campeonato de Canarias. Se celebraba el pasado miércoles en el campo de fútbol Domingo Ponce de la Villa de Firgas la primera ronda de la tercera edición de la Copa José Antonio Ruiz Caballero, que enfrentaba al Club Deportivo Firgas y a Las Palmas C, y que terminaba con victoria amarilla por 0-11. La diferencia de categoría entre uno y otro equipo se notó desde el inicio, que aunque el Firgas intentó en los primeros momentos del encuentro llevar la iniciativa, el filial de la Unión Deportiva Las Palmas no le daría opción. Pronto empezaron a llegar los goles del lado visitante, sin que el equipo que milita en la segunda regional, Grupo 1, pudiera hacer nada, y así lograban irse al final de la primera parte con una victoria parcial holgada, 0-5. Quedaba todo sentenciado en este primer periodo. En la segunda parte no cambiaría la decoración, ya que Las Palmas se siguió insistiendo en ataque y a pesar de que el Club Deportivo Firgas lo intentaba, no pudo parar el vendaval amarillo. Al final se impondría Las Palmas C por un marcador rotundo de 0-11. Los goleadores del encuentro, todos del equipo amarillo, serían Gabriel Robles, Aitor Sánchez, Tomás Medina, Ryan Luis, Gabriel Camacho, Aarón Berriel, Darío Quintana, Antonio Hernández, 2 goles, Víctor Llano y Josito González. Gran victoria del Guía Club Deportivo Voleibol en la noche de sábado en su pabellón del Beatriz Mendoza frente a la Tarfe de Granada por 13-0 y de camino se asienta en la segunda posición con los mismos puntos, 39, que el líder, la Laguna de Tenerife.
Quitando el empate a 1 del primer set, el guía dominaría el juego y el marcador colocándose en 9-5 después de un error de la visitante, Córdoba. Seguiría dominando el parcial con marcadores de 14-10, 16-10 y 19-13, después de un error en ataque de la visitante, Sikusa Jeličić. Seguiría dominando el marcador hasta hacerse con el parcial por 25-19, después del punto de ataque de Falcón Ortiz. El segundo set vería un ataque incisivo que se escapaba en los primeros minutos del parcial colocándose en 3-7, después del punto de ataque de Sikusa Jeličić. Y así iría mandando en el electrónico hasta el empate a 10, en que el guía tomaría el mando del set y no dio ninguna oportunidad a la visitante de hacer oposición. Así se llevaba el set por 25-17. El cuarto sería el más equilibrado, pero la mayor calidad de los locales hacía que se impusieran por 25-20 y un resultado final de 3-0. Máxima anotadora serían Fatov Diop con 15 puntos por el guía y Sikusa Jeličić con 14 por el Atarfe. Se celebraba los pasados viernes a domingo en el terreno Los Molinillos de Ingenio, la tercera edición del torneo Isabel Lozano, con el triunfo de campeón para la selección de Gran Canaria. La competición comenzaba el viernes dándose los siguientes resultados en la fase de grupo: Tenerife 11, Gran Canaria 22, Lanzarote 13, La Palma 22, Gran Canaria 20, Fuerteventura 14. En partido que se disputaría el sábado, Fuerteventura 13, Tenerife 12. Los resultados del sábado ya en semifinales serían los siguientes: Gran Canaria barría literalmente de la arena de Ingenio a la selección de Lanzarote y infligía un severo correctivo de 31-4. En la otra semifinal, y con un marcador más equilibrado, la selección de Fuerteventura eliminaba a la selección de La Palma por 18-12. La gran final se celebraría el domingo con la selección de Gran Canaria y de Fuerteventura. El triunfo, igual que el que había sido en la fase de grupo, correspondía a Gran Canaria, lo que hacía que se proclamara vencedora de la tercera edición del torneo Isabel Lozano. Las instalaciones del Club Natación Metropole serían la sede de la cuarta jornada de la Liga Territorial Absoluta Junior Infantil de Gran Canaria, que en horario de 10 a 17 horas contaría con una aceptable participación. Los resultados serían los siguientes: en 50 libre femenino infantil, la vencedora sería Andrea Sarmiento del Aguacán. Segunda sería Ana Jover del Metropole, tercera Eva Quiroz del Metropole. En junior, primera Alba Pérez del Metropole, segunda Janet González del Aguacán, tercera Laura Dubois de la Güime. En absoluto jóvenes y mayores femeninas, primera Nerea Hernández, segunda Alegre Santana de Las Palmas, tercera Elena de Castro del Aguacán. En masculino infantil, primero Jorge Enrique del Metropole, segundo Owen Espíritu del Ventáculo Laguna, tercero Eloy Vega de Las Palmas. En junior, primero Hugo León del Metropole, segundo Nicolás García del Metropole, tercero Daniel Santana de Las Palmas. En absoluto joven y mayores masculino, primero sería Federico Bacari del Metropole, segundo Enrique Morera de Las Palmas, tercero Alberto Rodríguez de Las Palmas. En 50 brazos femenino infantil, primera Virginia Di Bernard del Salinas, segunda Sofía Pisa del Metropole, tercera Zoe Méndez del Metropole. En junior, primera Alejandra Arias del Salinas Santa Lucía, segunda Valeria Pulido de Las Palmas, tercera Gabriela Suárez del Aguacán. En absoluto joven y mayores femenina, primera sería Cristina Mardone del Metropole. Buen encuentro el disputado en la mañana del sábado en el estadio Juan Guedes entre la Unión Deportiva Tamaracete y el San Miguel de Tenerife, y que terminaba con victoria de los primeros por 1-0, resultado que permite al equipo local afianzarse en la cuarta posición. Los primeros minutos serían bastante igualados, hasta que los gran canarios estiraron líneas y empezaron a poner en apuro a la portería tinerfeña. Tanto fue el cántaro a la fuente que al final se rompió, y así Saúl Sánchez en el minuto 20 ponía por delante a los de casa.
A raíz del gol hizo que los de San Miguel de Abona abrieran línea, intentando llegar a los dominios del Tamaraceite, pero sin éxito final, lo que hizo que se llegara al final de los 45 primeros minutos con victoria local por 1-0. La segunda parte comenzaría con un equipo tinerfeño buscando el empate y un Tamaraceite que quería resarcirse de la derrota de la semana pasada ante el Atlético Paso por 1-0, e iba a vender cara la piel del oso. Aunque los visitantes tuvieron oportunidades, no fructificaron en gol, y los locales también las tuvieron de aumentar su cuenta goleadora. Se llegaba al final del tiempo reglamentario con victoria del Tamaraceite por 1-0, y así se consolida en la cuarta posición, mientras que el San Miguel sigue en la 12ª posición. Hemos llegado al final. Bueno, a nosotros nos queda desearles que pasen un buen carnaval. Ya tenemos como un mes y medio para disfrutar de él y sobre todo que les esperamos aquí la semana que viene en este mismo canal y a esta misma hora. Hasta siempre.